Hace 90 años, las mujeres votaron por primera vez en España en unas elecciones generales. Gracias a la valentía y la determinación de Clara Campoamor, España se convirtió por fin en una democracia real. Hoy seguimos su ejemplo y su camino, el del progreso, la igualdad y el feminismo. Pedro Sánchez Pérez Castejón, el felón del reino. Bueno, Pedro, ¿sabes qué pasa? Que estamos siempre con tus dotes propagandísticas. Mira, ¿sabes qué pasa con este tuit? Que se desprende, y tú sabes que se desprende, que Clara Campoamor tal vez era socialista, o era del PSOE, más bien. Clara Campoamor no era del PSOE, pero ¿sabes quién sí era del PSOE? Una tal... ¡Ay! Margarita Nelken. Sí, Clara Campoamor era del Partido Republicano Radical, no del Partido Socialista Obrero Español. Lo digo por si acaso alguien llega a colegir que así era. Y no. ¿Quién era Margarita Nelken? Miembro del Partido Socialista Obrero Español. Esa sí era del Partido Socialista Obrero Español, que por cierto, más tarde se incorporó al Partido Comunista, como tú, Pedro. Margarita Nelken defendía la misma tesis que Victoria Kent, que se oponían al sufragio femenino. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿No te preguntas tú como mujer por qué dos de las tres diputadas socialistas que en ese momento estaban en el Congreso se oponían al voto femenino? ¿Por qué dos de las tres? ¿Por qué Victoria Kent y por qué Margarita Nelken? Pues uno puede pensar, bueno, no sé, habrá algo ahí que no llego a entender, habrá alguna cuestión, se oponían ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido para ti que dos mujeres se opongan a poder votar? ¿Tú te imaginas la coyuntura de ese momento? Dos mujeres pertenecientes a las Cortes o formando parte de toda la actividad política en aquel momento estaban diciendo que no estaban a favor de que las mujeres pudieran votar. Es una locura, pero no es tan locura cuando uno piensa el por qué. Y el por qué, básicamente, es que ellas sabían que muchas mujeres no votarían a la izquierda. Básicamente, las dos famosas diputadas socialistas no querían que las mujeres votaran porque creían que sus votos irían a parar a las derechas. Margarita Kent, en el Congreso, el 1 de octubre de 1931, se expresaba en los siguientes términos, muy feministas. Es necesario que las mujeres que sentimos el fervor democrático, liberal y republicano pidamos que se aplace el voto de la mujer. Muy feminista, muy de empoderamiento, no es. Pero es que ella y Nelken, Margarita Nelken, sostenían que la mujer española carecía en aquel momento de la suficiente preparación, tanto social como política, para poder ejercer su derecho, que al final derivaba básicamente en esto que te estoy diciendo, y es que tal vez estarían muy influenciadas por la Iglesia y terminarían votando a la derecha y no a la izquierda. Había otro señor, un diputado de Acción Republicana, que era el partido de Manuel Azaña, un tal Matías Peñalba, y Matías Peñalba dijo que la mujer, también sumándose a las tesis de Kent y de Margarita, dijo que no estaba preparada para acudir a la llamada de la política, que no estaba preparada para acudir a las urnas, que iba a ser pasto de la influencia de la Iglesia y que por tanto sería un problema para la República, es decir, un peligro para la República. Básicamente lo que te estaban diciendo es, no queremos que voten las personas que no nos van a votar. Sencillamente, por eso. Si estas personas, tanto Victoria Kent como Margarita Nelken, como Matías Peñalba, hubieran tenido claro que las mujeres que fueran a votar les votarían a ellos, hubieran pedido el sufragio universal para todo Cristo bendito. Lo que decía Matías Peñalba es que era preferible esperar 2 elecciones en las que el gobierno pudiera propagar sus costumbres políticas republicanas entre el sexo femenino. Es decir, ellos dijeron, llegamos tarde, la Iglesia tiene mucha influencia, nosotros los republicanos no hemos propagado nuestras costumbres bellas republicanas entre el sexo femenino, vamos a esperar 2 elecciones para ver si las entrenamos, es decir, si las adoctrinamos y luego ya contamos más bien con su voto. Imagínate que 2 elecciones más tarde las mujeres siguen siendo tendentes a votar a la derecha, ¿qué harían? Decir que 2 elecciones más, vamos a esperar el tiempo que sea necesario. ¿Sabéis quién entendió muy bien esto? Jordi Pujol. De esos polvos, estos lodos. Jordi Pujol lleva a cabo el adoctrinamiento más brutal y de él surge todo lo que está pasando en Cataluña. Espero que Jordi Pujol no se agarre a la amnistía, por cierto, porque aquí ya uno nunca sabe. El sufragio femenino defendido por Campoamor ganó la votación parlamentaria por 40 votos de diferencia, es decir, el sí se impuso al no por 40 votos de diferencia. Pedro Sánchez Pérez Castejón, ¿sabes quién votó en contra de Clara Campoamor? Su propio partido. Su propio partido, el Partido Radical, votó en contra, y también el Partido Republicano Radical Socialista, del que era diputada Victoria Kent, y también la Acción Republicana de Manuel Azaña, quien según Campoamor consideraba el voto femenino como una tontería, literalmente. Manuel Azaña consideraba el voto femenino como una tontería, pero no es que sea una tontería, no es que sea una minucia, es que tenemos una vez más a un Patxi López de la vida que, al ser preguntado en la rueda de prensa o en la sala de prensa del Congreso de los Diputados por el asunto del Tito Berni, por qué otros diputados estaban allí en esas noches de locura, lo que respondía Patxi López era, ¿qué más te da?
¿Qué más te da? Son tonterías, son minucias. ¿Por qué? Pues porque si esto sale a la luz, nosotros tal vez perdamos el poder. ¿Por qué son tonterías las teorías que defienden que la mujer pueda votar? Pues porque tal vez si votan, nosotros dejemos de estar en el poder. ¿Por qué son tonterías las diatribas que se tienen con que si el PSOE estaba a favor de la amnistía o antes no lo estaba o sí? Pues porque si se dilucidan y finalmente son tonterías, porque si no vamos a perder el poder. Las tonterías son las que están ocultando las realidades que pueden hacer que las personas que dicen que las realidades son tonterías pierdan el poder. Y mientras tanto, uno acaba asumiendo y propalando el hecho de que todo lo que se está contando son tonterías, o de la derecha o de quien sea. Todas las manifestaciones de ahora son tonterías. Simplemente se manifiestan porque no aceptan el resultado de las urnas. Decimos que son tonterías, las deslegitimamos y así las ponemos en la diana, desmereciendo el movimiento y el objetivo de las manifestaciones o de lo que uno esté desarrollando para conseguir expresar que lo que uno dice que es tontería no es tontería, sino realidad. Más cositas, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Una parte del Partido Socialista sí votó a favor del voto del sufragio femenino, pero otra parte no. Otra parte no. Entiendo que tú dirás que esos son traidores. Claro, viéndote tú en el espejo pensarás, pues habrá más traidores también al movimiento. Habrá más voto rebelde, ¿verdad, Pedro Sánchez Pérez Castejón? ¿Sabes qué parte se opuso? La parte que se opuso al sufragio femenino fue la parte del PSOE liderada por Indalecio Prieto. ¿Te acuerdas de Indalecio Prieto? Mira, Indalecio Prieto era un señor que tenía una escolta. Y en su escolta había un señor que se llamaba Luis Costa. Y Luis Costa era un señor que una mañana o una noche llamó a la puerta de un señor que se llamaba Calvo Sotelo y se lo llevó delante de su familia. Y Luis Costa era un señor que lo metió en un coche a Calvo Sotelo y que le descerrajó unos cuantos tiros en la estructura craneal a Calvo Sotelo. Y Luis Costa es un señor que dejó el cadáver tirado de Calvo Sotelo en la puerta de un cementerio. Ese es Luis Costa, que pertenecía a la escolta de ese que es Indalecio Prieto, que es ese cuya sección del PSOE, liderada por él, se opuso al sufragio universal femenino, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Entiendo que como tú piensas que todos tus votantes son estúpidos, por consecuencia o como consecuencia entiendes que todos los demás también lo somos. Y no, algunos entendemos o intentamos leer un poco al menos Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Sabes quiénes sí votaron a favor Pedro Sánchez Pérez Castejón? Votaron a favor partidos como la derecha liberal republicana de Alcalá Zamora, que tal vez te suene de algo, y también votó a favor el Partido Agrario de Rollo Vilanova. Ambos, Pedro Sánchez Pérez Castejón, partidos de derecha. Y por cierto, hablando de la derecha, ¿te suena Isabel Díaz Ayuso? Supongo que te suena porque ha incurrido o ha incursionado en tus hábitos alimenticios. Ha introducido la fruta en tu vida, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pero dejemos de lado a Isabel, mas no dejemos de lado a Ayuso. ¿Sabes qué otra persona incorporaba tras su nombre el apellido de Isabel? Un tal Hilario Ayuso, un diputado. El diputado Hilario Ayuso formaba parte del Partido Republicano Federal. Fíjate tú, otro republicano más de la izquierda. El mismo partido que formaría después el Frente Popular con el Partido Socialista Obrero Español. El Frente Popular, ¿te acuerdas del Frente Popular, Pedro Sánchez Pérez Castejón? Tú que ensalzas los valores del Partido Socialista después de 140 años. ¿Sabes lo que hizo Hilario Ayuso, diputado del Partido Republicano Federal? Pedro Sánchez Pérez Castejón, pues lo que hizo fue proponer una enmienda a través de la cual las mujeres, o más bien voy a empezar por la buena noticia. La buena noticia de la enmienda que proponía Hilario Ayuso era que los hombres pudieran votar a partir de los 23 años. Y las mujeres, porque Hilario Ayuso era muy profeminista y se preocupaba mucho por la igualdad, pudieran votar a partir de los 45. Los hombres a partir de los 23, las mujeres a partir de los 45. Porque las mujeres, como todo el mundo sabe, necesitan primero aprender a sumar y eso les lleva un tiempo. Luego ya cuando van avanzando, cuando sus capacidades cognitivas se van desarrollando, ahí ya les ponemos las restas. Luego ya vemos si los decimales los incluimos, porque todo el mundo sabe que una mujer con 23 años, 2 más 2 le da decimales, es decir, vota derecha a lo mejor. Y eso no puede consentirse, ¿verdad, Pedro Sánchez Pérez Castejón? Hubo otros muy feministas y muy izquierdistas, como por ejemplo un médico, Roberto Novoa, o Novoa, he visto por ahí que su apellido lo acentúan en algunos casos, Roberto Novoa o Roberto Novoa. Si alguien lo tiene claro, por favor que me lo explique, para que yo vaya aumentando mi conocimiento y sea más certero en mis exposiciones. Y Roberto Novoa o Novoa pertenecía a la Federación Republicana Gallega, era un tipo muy de izquierdas. Y lo que decía este médico es que a la mujer, pues hombre, teniendo en cuenta que lo que se apodera de ella constantemente es el histerismo y la emoción, darle el derecho a voto sería un poco temerario. Este médico tenía textos donde decía que la mujer era un ser, bueno, de dudosa capacidad intelectual. Y este médico, muy de izquierdas, decía que el histerismo estaba en la estructura de la mujer. No es que la mujer fuera una histérica, es que el histerismo estaba en su estructura. No es algo que venía con el tiempo. Entonces, ¿cómo dejar a una persona histérica depositar su voto en las urnas? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Las izquierdas, ¿eh?
las izquierdas. Victoria Kent, que no se quedaba tranquila, a Pedro Sánchez le pillaron detrás de unas cortinas con una urna echando papeletas y papeletas, haciendo un pucherazo. Tú fíjate lo que tenemos en el gobierno. Tenemos a un tipo al que se le encontró haciendo un pucherazo y decían, ¡Tongo, Tongo, Tongo! Y se le encontró dando un pucherazo. Alguien también por ahí tal vez conozca a un tal Cerdán, que algo por lo visto también tenía que ver con el asunto. Y ese tipo hoy es presidente del gobierno de tu país. Y lo peor es que no estamos todo el pueblo unido contra ese tipo. Es que la mitad de España defiende al presidente y se pone chapitas donde pone perra Sánchez. Hay que ser estúpida o estúpido o estúpide para estar tan a los pies de un tipo al que se le pilló. Y esto ya no es, no sé, no es producto de Maldita o de Neutral o de ningún verificador. O sí, no es que esos verificadores hayan dicho que eso no sucedió y al menos alguno diga, bueno, tengo a dónde agarrarme. No es que eso es Vox Populi, es obvio que sucedió porque fueron las circunstancias reales de los acontecimientos. Pedro Sánchez Pérez Castejón fue encontrado haciendo un pucherazo en su propio partido. No se dio por vencido. ¿Qué quiso? Revertir el curso de los acontecimientos. Victoria Kent también hizo un último intento, lo que pasa que ella no tuvo tanto éxito como Pedro Sánchez. Victoria Kent presentó 2 meses después una disposición transitoria que pretendía que la mujer sí pudiera depositar su voto en una urna, pero en las elecciones municipales. Necesitaría ir a votar en 2 elecciones municipales para que luego ya estuviera preparada para poder votar en las generales, lo que te decía de las sumas y las restas. Primero la pobrecita mujer la ponemos a restar y a sumar y luego ya más tarde empezamos con las multiplicaciones. Pero de momento, hasta que podamos hacerle el lavado cerebral bien típico del zurderío, vamos a esperar, no vaya a ser que esta gente tan cercana a la iglesia se deje influenciar y vote a la derecha. ¿Entendéis el subtexto de todo? La base de todo es no permitimos que vote quien no nos va a votar. Estos son los de izquierdas libres, igualitarias, y los socialistas libres e igualitarios, pero Indalecio Prieto se oponía al sufragio universal y también a la vida, por ejemplo, a la de Calvo Sotelo. Esta vez la propuesta de Victoria Kent fue rechazada, pero ya no por 40 votos. ¿Recordáis? Antes os contaba que el sufragio universal femenino salió adelante con 40 votos a favor de diferencia, pero esta vez, con esta disposición transitoria que quería llevar a cabo Victoria Kent, solamente ganó el sí al sufragio universal en municipales o generales o en todos los ámbitos en que se tuviera que votar por 4 votos. Son esos, sí, España siempre como con esos zarandeos que tenemos, que parece que vamos un barco a la deriva. Tan pronto estamos aquí como estamos aquí. Tan pronto el 25 de mayo, junio, yo escuchaba periodistas diciendo, ¡buah, el revolcón que le vamos a dar a Sánchez en las urnas! Tan pronto salió lo del Tito Berni, tan pronto lo de la ley del solo sí es sí, todo se le venía encima a Pedro Sánchez Pérez Castejón y de repente, ¡pam!, presidente de la nación. Maravilloso. 131 votos en contra de la disposición transitoria, en contra de lo que quería proponer o lo que quería llevar a cabo Victoria Kent, 127 votos a favor. Entre estos últimos votos a favor de que sí se le impidiera a la mujer votar directamente en elecciones generales sin pasar primero por 2 municipales, estaban diputados del Partido Radical Socialista, todos los parlamentarios de la agrupación del Servicio de la República, como Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala. Lo digo para que nos empecemos a dar cuenta de que hay algunos nombres que suenan por ahí y uno piensa que si suenan tanto será porque han sido maravillosos, que es lo que Pedro Sánchez quiere que se diga de él, que suene mucho su nombre para que piense que ha sido maravilloso. Algunos tienen a Napoleón por un ser maravilloso. Bueno, pues míratelo un poquito. Pero, insisto, algunos de los que votaron a favor de que la mujer no pudiera votar en las generales porque se la consideraba un ser inferior, que era mentira, que no era por eso, pero fíjate lo que se permitían decir, aun sin ser el motivo real, decían: vosotras, amigas mías, intelectualmente no dais la talla para poder votar tan pronto. Vamos a esperar un poco. Los motivos reales eran: vosotras, amigas mías, sois muy cercanas a la Iglesia, habiendo estado tan lejos de la actividad política, tal vez no estéis influenciados por las costumbres republicanas, necesitamos lavaros primero el cerebro para que nos votéis a nosotros. Con lo cual, de momento, queremos eliminar vuestro derecho a que podáis votar. Esos son los de las libertades. Estos son los de las libertades. Pues algunos de los de agrupación al servicio de la República, algunos parlamentarios, todos los parlamentarios de esa agrupación, votaron a favor de que se le impidiera a la mujer votar. Y unos de ellos eran Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala. Gregorio Marañón era un médico, y uno piensa, ¿cómo un médico va a querer votar en contra de eso, verdad? Pues bueno, tú piensa en quién era Mengele y piensa también en lo que te he dicho antes sobre Noboa o Noboa, que decía que la mujer es puro histerismo, pura emoción y que no se le puede permitir votar. No querría yo derramarme demasiado con Noboa, pero mira, ¿qué ocurriría o cuál sería la trayectoria que, por ejemplo, seguiría nuestro régimen parlamentario, nuestro régimen provincial o nuestro régimen municipal si las mujeres pudiesen disponer también de voto?
seguramente una reversión, un salto atrás. Y es que a la mujer no la dominan la reflexión y el espíritu crítico, la mujer se deja llevar siempre de la emoción, de todo aquello que habla a sus sentimientos, pero en poca escala o en una mínima escala de la verdadera reflexión crítica. Por eso yo creo que, en cierto modo, no le faltaba razón a mi amigo Basilio Álvarez al afirmar que se haría del histerismo una ley. No le faltaría razón a su amigo Basilio Álvarez al decir que se haría del histerismo una ley. El histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer. La mujer es eso, histerismo, y por ello es voluble, versátil, es sensibilidad de espíritu y emoción. Esto es la mujer. Y yo pregunto, ¿en qué despeñadero nos hubiéramos metido si en un momento próximo hubiéramos concedido el voto a la mujer? Estos son los de las libertades, amiguitas. Estos son los de las libertades, amigos socialistas. Estos son a los que seguís defendiendo mientras llamáis fascista a todo el que no opina como vosotros, queridos amiguitos. Estos son. Pedro Sánchez Pérez Castejón. YouTube me está persiguiendo. Yo sé que al final nos haremos amigos. O no, quién sabe. Pero te digo una cosa. Si en algún momento me exilio, ya encargaré algunas manos en las sombras, como a ti te gusta hacer las cosas, Pedro Sánchez Pérez Castejón, para lograr tener una plataforma donde toda la gente pueda expresarse sin ningún problema y que todos los vídeos que sean eliminados de YouTube estén en esa plataforma. Porque si yo pudiera decir, Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que estoy pensando en este momento, yo creo que no solamente me cerrarían el canal de YouTube, sino que me cerrarían el aparato respiratorio y el reproductor. No fuera a ser que mientras me están dando muerte, yo consiga fecundar algo, que pase por aquí y salga otro Saúl pequeño, en potencia, que luego pueda ser otro fascista, que se haga otro canal de YouTube en 2035 o 36. El derecho al sufragio femenino fue aprobado finalmente por las Cortes Constituyentes el 9 de diciembre de 1931. No permitas que te intoxiquen. Estudia, lee y no repitas mantras. Es falso que todo el Partido Socialista estuvo en contra. Lo digo porque veo por ahí algunos tuiteros diciendo que todo el Partido Socialista estaba en contra. No, no todo el Partido Socialista. Pero no todo el Partido Socialista estaba a favor, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Para terminar os voy a leer un pequeño fragmento de algo. Ese mamarracho que caciquea por la provincia de Madrid ha tenido la osadía de asegurar que la segunda vuelta en la contienda electoral se realizará aunque haya de pasarse por encima del verbo divino, y de tal modo que si los socialistas no se alían a los radicales para prepararles sus actas, los radicales se aliarán a los agrarios para lograr el triunfo. El triunfo era nuestro, y la citada individua se refieren a Clara Campoamor, ese marimacho que caciquea por la provincia de Madrid. La citada individua nos lo roba con el apoyo gubernamental. Los trabajadores de la provincia de Madrid deben tener esto en cuenta y dar su merecido a este cacique de faldas y bigotes que atiende, es decir, que responde al nombre de Clara Campoamor. Juventudes Socialistas, 23 de noviembre de 1933. Así amenazaban a Clara Campoamor 4 días después de las elecciones. Pedro Sánchez Pérez Castejón, ¿sabes dónde acabó Clara Campoamor? En el exilio. Porque tenía miedo a que las izquierdas le dieran matarile, amiguito.